Tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los chicos de esta cursada virtual o a distancia, como quieran llamarla, de la Cátedra de Filosofía y los que se integran nuevamente al seminario 1 o 2, que posiblemente ya nos conozcamos de la cursada de Filosofía. Hoy vamos a ver un poquito de bioética, vamos a hablar de esta ciencia nueva, esta ciencia que tiene que ver con el cuidado, con la salud, con la relación médico-paciente, con la toma de decisiones. La bioética nace en la década de 70, Estados Unidos, y nace en relación al avance tecnológico y científico, el desmesurado avance tecnológico y científico que produce su impacto en la relación médico-paciente. Su propuesta es una propuesta humanística, es una reflexión sobre las nuevas formas de medicina y pretende humanizar una medicina que de por sí ya es altamente tecnológica. Podemos decir que el fundamento epistemológico es sus tres principios fundamentales, que son el principio de beneficencia, el de justicia y el de autonomía. El de beneficencia tiene que ver con la actividad médica. Es el médico el que tiene que desarrollar el bien, pero fundamentalmente evitar el mal. Ante todo, evitar el mal. Por eso se enuncia como principio de beneficencia o no maleficencia. No siempre el médico cura. A veces tiene que contener, a veces tiene que consolar, a veces tiene que acompañar. Y a veces cura. El médico siempre tiene que buscar el bien. Y fundamentalmente desde los principios hipocráticos, su juramento, que se desarrollan a partir del siglo VII a.C., el médico jura hacer el bien. Claro que el hacer el bien en la época del siglo V a.C. o siglo VI a.C. era muy diferente a lo que es el bien ahora. ¿Hasta dónde tiene que el médico actuar? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la sobrevida? ¿Cuál es la acción en donde debe finalizar? ¿Cuál es el punto donde el médico actúa o debe dejar de actuar? El principio de justicia tiene que ver con la distribución de recursos en salud. Una buena política en salud requiere una buena distribución equitativa de los recursos que se tienen para las distintas necesidades. Siempre los recursos son escasos y las necesidades son muchísimas. Hoy nos está ocurriendo con la crisis que estamos pasando. Y un tema fundamental es cómo hacemos para repartir barbijos, comprar respiradores. Si una política en salud fuera adecuada, los recursos hubieran sido desarrollados equitativamente en su momento, en el momento oportuno. Pero el problema que encontramos en esta tríada de principios es la autonomía. ¿Por qué? Porque la autonomía es el gran principio de la bioética. Es el principio que hizo horizontalizar un modelo hegemónico médico en el cual el médico tomaba la decisión y el paciente, que encima que debe tener paciencia y es infirmus, no tiene firmeza, tiene que aceptar lo que se le dice de manera. El principio de autonomía y su colorario, que es consentimiento informado, que es dar el consentimiento después de una buena información, de una clara información, tomar parte de la decisión, ser parte de la decisión y horizontalizar la relación médica de alguna manera, hoy en día entra en conflicto con esta situación que estamos viviendo. ¿Y cuál sería entonces la propuesta de la bioética? Pues nos encontramos con un problema. La autonomía es la libertad, es la libertad de hacer lo que uno quiere con su cuerpo, de tener un propio proyecto de vida. Pero ¿cómo se hace? En una situación como la que estamos viviendo. ¿Cómo hablar de autonomía, de libertad? Tendríamos que renovar o de alguna forma reconstruir el principio de autonomía desde un criterio ético mucho más, tal vez, más comprometido con el otro. Ya el otro no es un extraño moral, como en muchos casos se habla de bioética. El otro como alguien distinto a mí, no como un prójimo, sino como alguien que no comparte mis valores.
en este momento de desconfianza, de que si no sabemos qué hacer o qué dejar de hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo, se cambia la información. Nos encontramos en una situación dilemática, donde los principios ya no jugarían en equilibrio, ya habría conflicto de principios. Ahora bien, podemos hablar de una autonomía restringida, un poco más comprometido con la comunidad, con un criterio más cooperativista, y hablar en una sociedad más justa de una autonomía fundada en la ética y la responsabilidad, con un criterio solidario. ¿Por qué? Porque el bien mayor en este caso es evitar el contagio. Entonces, uno puede llegar a tomar decisiones en su ambiente, en su lugar, fundándose en el cuidado y evitando hacerle un mal al otro. Sin duda que la bioética tiene, en la reflexión bioética, va a tener que modificar su encuadre frente a esta pandemia que de alguna medida ha modificado nuestras conductas, en una gran medida. Vamos a tener que hablar de recursos de otra manera, de otras políticas en salud, de otra distribución de la riqueza. La bioética es una ética aplicada al caso concreto, y acá cada caso concreto va a ser distinto, a pesar de que la situación se torna a veces dramática desde criterios de política y de toma de decisiones. Ya habrá tiempo para plantearse acerca del individuo, pero cuando hablamos de salud, de dignidad y de cooperación, de igualitarismo, de una vida en la que podamos hablar de desarrollo a escala humana a nivel integral, lo que nos cabe hoy desde la bioética es cómo modificamos este principio, cómo interpretamos este principio de autonomía, donde cada vez tenía mucha más trascendencia y mucha más participación en cuanto a la toma de decisiones. Y me parece que es el punto donde vamos a tener que reflexionar. ¿Qué es lo que sacrificamos para lograr una sociedad que no pierda vidas? Porque sin duda que el criterio de que la vida está por encima de la propiedad, eso no cabe la menor duda, más allá de que también los criterios economicistas no dejan de tener razón en el sentido de que hay personas que no tienen recursos. Y frente a la situación de una no economía, la crisis se va a notar y va a ser muy grave. No habrá recursos. Pero hablando de una vida adecuada, con un criterio fundado en la autonomía, es el punto donde nosotros vamos a tener que reflexionar e indagar de cómo se modifica esa autonomía, esa libertad, esa toma de decisiones propias, autónomos de tener nuestras propias normas, para poder determinar cuál es, con precisión, una idea de autonomía responsable, solidaria, que encuadre a mi decisión en favor de la decisión del otro, mi decisión en favor de la vida de la comunidad, porque cuando se daña a la comunidad nos dañamos todos. Así que bueno, chicos, la idea es reflexionar sobre este criterio, cómo lo ven ustedes, cómo ven la libertad, cómo ven las futuras relaciones médicas. Ni hablar ahora cuál sería el criterio apropiado para hablar de autonomía. Como siempre decimos, la bioética es la ética del cuidar al vivir. Cuidar al cuidador, cuidar al más vulnerable, cuidar al que más necesita, cuidar a la persona. La persona es un ser digno, que requiere respeto, la vida tiene valor, y cuanto más valor se le da a la vida, más dignidad tenemos los individuos que vivimos en sociedad. Por lo tanto, esta es la reflexión, creo que tenemos que ir iniciando en esta cursada, en estos encuentros, más allá de los criterios y de los casos prácticos bioéticos que tocan a diario vivir. Este creo que es el que nos tiene que preocupar en este momento, en estas clases a distancia o virtuales. Así que les agradezco,
Espero que estén todos bien, que se cuiden mucho. Ya va a haber tiempo para tener clases presenciales, para hacer un montón de cosas que teníamos ganas de hacer, pero por ahora hay que cuidarse. Y los invito a reflexionar y que sigamos en contacto. Les mando un abrazo a todos y hasta la próxima.